Muchas gracias, pastor. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches para todos. Como decía el pastor Michael, pues gracias al Señor que pues nos ha permitido conocer a él, a su familia desde hace mucho tiempo y que hemos desarrollado una buena amistad. Mi padre lo quería mucho a este hombre. Quiero decirles que mi padre falleció hace unos días, el 7 de enero. Y en su peor crisis no quería verme ni a mí, mi papá, sino que le mandó a pedir a él, fíjense, que venga el pastor Michael, dijo. Y llegó él a verlo un miércoles. Mi padre falleció un día viernes, porque le tenía una gran estima, le tenía un gran cariño al pastor Michael y pues gracias al Señor por la oportunidad que me ha brindado de estar acá compartiendo con ustedes. Como bien lo dijo, pues estuvimos hace unos 15 años acá en el tabernáculo de Cojutepeque, allá en aquel sector donde estaba antes la iglesia. Hubo un tiempo que a mí me tocaba venir de lunes a domingo, los 7 días. Cuando recién vino el pastor Wilber, pues recuerdo yo que yo venía solamente a tocar el piano, porque Dios me ha dado el privilegio de poder tocar piano, guitarra, y a eso venía a la iglesia, pero me recuerdo que el pastor Wilber me decía, predique usted el lunes, y el martes, dele usted también, y miércoles, dele usted también, jueves también, viernes, dele, sábado vaya a ganar almas, y íbamos a predicar a todo Cojutepeque, domingo también, aquí estábamos, y de verdad, hermanos, les felicito por aquellos hermanos que están acá. El cristianismo no es fácil, hay gente que solamente vive cristianismo de temporada, o gente que vive cristianismo de Semana Santa, de agosto y de diciembre. Son pocas personas las que realmente tienen determinación de seguir a Jesús. Son pocas personas las que dicen, bueno, voy a continuar en esta vida de cristiano como un estilo de vida. Cristiano circunstancial, mire, usted tiene un problema, ahí sí busca a Dios. Allá tengo yo un hermano que lo metieron preso y la familia, mire, todito los días llegaba a la iglesia. Es más, ¿y cuándo va a abrir culto de los lunes en la mañana? Una vez salió el hijo de la cárcel. No, hombre, hasta hoy no lo hemos visto. Porque solamente es un Dios que se le utiliza para que haga el milagro. Los viernes tenemos viernes de oración y testimonio. Yo me alegro por los testimonios de los hermanos cuando es de bendición, pero a la vez me entristezco porque pasa el hermano y dice, aquí estoy, hermano, para gloria y honra del Señor. Dios me ha dado un trabajo, voy a trabajar en el gobierno, y todo el mundo aplaudiendo. Y en mi corazón digo, qué tristeza. Porque el trabajo, lejos de acercarlo a Dios, lo aleja de Dios. Y le decía yo a este muchacho, mira, te costó tanto ser abogado. Derramaron lágrimas tu familia, tus hermanos, y le permitió trabajar en el gobierno. Una vez trabajó en el gobierno, ya que era el cafecito de día viernes, la salida de día sábado, que esto y que y Dios, ¿dónde está? Entonces, hermanos, a Dios no hay que seguirlo ni amarlo por lo que nos da, hay que seguirlo por lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, a lo que hemos venido, amados hermanos, a reflexionar, a meditar la palabra de Dios. ¿Quiénes han traído Biblia? Amén, amén. Allá en la iglesia de Ciudad Delgado les damos permiso de llevar la Biblia en el teléfono de lunes a viernes, porque se entiende, pues el trabajo. Pero el domingo, quien no lleva Biblia, hermano, es pecado eso. Es pecado. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Así que aquí hay que permitir de lunes a viernes, pastor. Pero el domingo hay que traer la Biblia. Hay que traer la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Muy bien, ábranla por favor. Como no sabían, hoy se les permite a los que la andan ahí electrónicamente. Va. Génesis 37, 16. Este es una cruzada por la familia. Es decir, que tiene que ver con todo lo que es familia. Yo quiero con ustedes, amados hermanos, predicar un tema que tiene que ver con las marcas imborrables.
las marcas imborrables. Y he de mencionar que será una lectura que no es común de este pasaje del Antiguo Testamento. No es común, pero que sin embargo, al momento de reflexionar la palabra y ver a la luz de nuestra realidad, podemos hacer una reflexión de este episodio. No podemos aseverar nada, no podemos decir esto fue así, pero sí podemos reflexionarlo, sí podemos meditarlo y ver la palabra a la luz de la realidad que vive nuestra sociedad, y en este caso a la luz de lo que nuestras familias están viviendo. Génesis 37, si lo tiene, se pone en pie por favor y me dice un fuerte amén. Dice Génesis 37, 16. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice: José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, quiero que lea conmigo eso. ¿Qué hicieron los hermanos? Conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos, ¿qué hicieron, hermanos? Quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y dice el versículo 24: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Vamos a orar. Padre, esta noche queremos rogar a tu Espíritu Santo que la palabra pueda hablar a nuestra vida de acuerdo a nuestra necesidad. Oro por cada hogar acá representado, por cada niño, por cada adolescente, por cada joven, por todas aquellas personas, Dios, que han sido violentadas, todas aquellas personas que les han dejado una marca imborrable en sus vidas. Háblanos pues al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Quiero comenzar dando un dato que lo tomé de una información del PNUD, y también que fue parte la Universidad de Harvard investigando aquí en El Salvador el fenómeno de los abusos y de la violencia sexual que hay contra los niños y contra las niñas y contra los adolescentes. En el año 2018, antes de la pandemia, en este país, 11 niñas, 11 entre niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia y de hostigamiento sexual. 11 diariamente, niños, niñas y adolescentes. Y decía esta investigación que hay algunas otras agresiones sexuales que no se denuncian por desconocimiento, por desconfianza, por miedo, por amenazas. El problema también dice que de 4.590 denuncias de abuso y de agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes, solamente 1.501 casos de esos 4.590 fueron o llegaron a los juzgados. Y de esos 4.590, solamente 444 recibieron una sentencia condenatoria.
Este tipo de experiencia que vive nuestra sociedad a nivel de todo el país hace que los niños se enfrenten a adversidades de carácter psicológico sexual y que aparentemente quedan ahí en un episodio que vivieron en su vida, pero sin embargo puede llegar incluso a edades adultas teniendo secuela de estas marcas imborrables. Viven lo que le llaman los psicólogos estrés tóxicos y también sufren un cambio en su estructura y funcionamiento cerebral. Sufren por las emociones que les provocó esa marca imborrable, sufren de situaciones físicas debilitantes que hay en su cuerpo y que van a tener incidencia en la vida adulta, en su comportamiento sexual, en su comportamiento social, en su comportamiento emocional, y también hemos de manifestar que tienen una incidencia en su comportamiento, le llaman de carácter religioso, nosotros le llamaríamos de carácter espiritual. Esta noche les advertía que vamos a hacer una lectura muy poco común de este texto de José. Muchos de nosotros conocemos el ciclo de José de manera general y lo abordamos el tema como el niño soñador, lo abordamos el tema como Dios puede cumplir tus sueños y lo que Dios hizo con José, etcétera, etcétera. Este relato de José se encuentra de Génesis del 36 en adelante, creo, hasta el capítulo 49. Es decir, que la Biblia dedica cerca de 11, 12 capítulos, un poquito más, un poquito menos, que usted los puede estudiar en su casa. El ciclo de José, la vida de José completita. Y es muy poco común porque lo que ahora nos permite el estudio teológico es abordar estos temas desde otras ópticas. Estas ópticas tienen que ver con aspectos psicológicos, culturales, sociales, y que nos permitan a nosotros indagar. ¿Para qué indagar? No para poder aseverar en la Biblia esto sucedió así, pero nos permite indagar para que estos episodios puedan adaptarse a la realidad que vivimos, puedan adaptarse al fenómeno que experimentan nuestros niños, niñas, al fenómeno que experimentan las mujeres e incluso los hombres. Por eso es que nosotros vamos a hacer esta lectura que no es común acerca de José. Y como repito, amados hermanos, vamos a utilizar algunas herramientas que nos permite ahora el estudio bíblico para poder aportar algo y reflexionar algo de lo que nosotros vivimos en nuestras familias a diario. He tenido la oportunidad de aconsejar a muchas parejas en la iglesia, matrimonios. Por ejemplo, un día llegó una hermana a decir: mire, pastor, fíjese que tengo problemas con mi niña. Ajá, hermana, ¿cuál es el problema? Es que mire, ella es así, es insoportable, es esto, es lo otro, es aquello. Y claro, lo más sencillo es: está bien, hermana, vamos a orar por ella y que Dios le ayude, y que esto y que lo otro y aquello. Y por eso digo, imagínense hasta dónde es la incidencia de las emociones y la estructura. El comportamiento de la niña, fíjese bien, era producto de que estaba siendo abusada por su propio papá. Se llegó buscando ayuda y consejería por la niña, pero se terminó con el grupo de psicólogos que tenemos en la iglesia, que son servidores, que el problema era que la niña estaba siendo abusada por el papá. Entonces, miren ustedes qué diferencia, ¿no? La culpable no era la niña, sino la situación de vida que estaba pasando. Vamos a ver el tema bíblico y luego yo pues seguidamente les vamos a aplicar esta parte de manera práctica. Este texto de José, hay una clave de lectura que tiene que ver con lo que dice el versículo 23. El versículo 23 dice el texto: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos,
Ellos, ¿qué hicieron los hermanos? Quitaron a José, ¿qué cosa? ¿Qué cosa quitaron, iglesia? Su túnica de colores. Esa es la primer clave de lectura. Y esto lo tenemos que abordar desde el punto de vista cultural de la época. Las túnicas, fíjese usted, las túnicas eran el distintivo de las jovencitas y de los jovencitos vírgenes. Eso era la cultura del Antiguo Testamento. El papá de José le había regalado una túnica de colores para distinguirlo. Bueno, le amaba tanto, dice el texto, pero también la túnica de colores. No podía usar cualquier túnica. La túnica de colores representaba la virginidad de un joven. Eso significaba la túnica. Y en la Biblia, fíjese bien, teniendo en mente primero este aspecto cultural, la túnica, usted ya sabe que la túnica, ¿quiénes la usaban? Hemos dicho, los jóvenes vírgenes, tanto varones como hembras, vírgenes, la túnica de colores. Hay otro episodio en el texto, en el pasaje de la Biblia, vaya ahí en su Biblia, al segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 18. Y en este texto se aborda la violación de un hermano hacia una hermana. Amnón, cuando violó a su hermana Tamar. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Si lo tiene, dígame amén. No tengo el tiempo, usted lo puede leer en su casa, el episodio. Pero básicamente Amnón está apasionado, no es enamorado, está apasionado por una su media hermana, Tamar. Y hace lo posible, le cuenta a alguien de lo que siente y ese alguien le aconseja que le engañe y que al final pues se va a acostar con ella, la va a violar, va a abusar de ella. Y me llamó la atención mucho el estudio de esta palabrita de la túnica de colores, porque en este otro episodio de la escritura también hay otra túnica de colores que porta una virgen. Fíjense cómo dice el texto, versículo 7 del segundo libro de Samuel, para poder leer un poquito de contexto. Dice el 13:7, David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, tomó harina, la amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Luego tomó la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Ojo al versículo 11, por favor. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, ¿qué dice el texto? Asió de ella, que es el mismo verbo que aparece en Génesis 37. En el 37 nada más que nuestra traducción utiliza: y ellos quitaron a José su túnica. En Samuel dice: asió de ella. ¿Qué significa asió de ella? La violentó, la violó, abusó de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas tal violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Versículo 14, pero él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, ¿qué dice el 14, iglesia? La forzó y se acostó con ella. Ahora lea el versículo 18. Dice el versículo 18, y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Nuevamente la palabra túnica de colores, vestido de colores, para evidenciar la virginidad. ¿Qué pasó con Tamar?
fue violada, fue violentada por su propio hermano. ¿Qué sucede en el episodio de Génesis? Alguien puede decir, pero es que es raro, pastor, que los hermanos hayan violado a José. No, no es raro. Lean el versículo 18 de Génesis 37. Dice el versículo: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Si estaban dispuestos a matar a este jovencito, ¿qué quiere decir? Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con él. Nuevamente el versículo recalca el interés de ellos. Dice el 19: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid. ¿Y qué dice, iglesia? Matémosle. Entonces dice la interpretación: bueno, si ellos tenían el deseo y estaban decididos a matar a su hermano, ¿qué quiere decir? Que también había una posibilidad de que lo violentaran sexualmente. Y es ahí entonces donde recurrimos a otra herramienta: la mente de José. Él tiene un episodio con la esposa de Potifar. Un episodio que tenía que ver con un encuentro sexual. Ahí en Génesis 39 usted puede verlo. Génesis capítulo 39 dice, como le repito, no tengo el tiempo para verlo uno por uno, pero el 39 versículo número 7, José y la esposa de Potifar. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, ¿qué le dijo? Duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José, ponga atención a estos verbos, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer oficio y no había nadie ido de la casa. 12, atención a este pasaje. Y ella, ¿qué dice que hizo? Asió de su ropa. ¿Qué es lo que tiene José en mente? El episodio que ha vivido con sus hermanos. Cuando una persona es abusada, tiene aberración para la intimidad. Y es cierto, como les digo, esta no es una lectura común. Podemos mencionar de que no, que José no quiso porque respetaba a Dios. José no quiso porque respetaba a su amo. José no quiso porque era un hombre puro, santo. Sí, está bien esa lectura tradicional. Pero esta otra lectura me propone que en la mente de José hay un trauma. Porque él, cuando tiene ese episodio que lo desnuda, se recuerda de la violencia. Una pregunta honesta, y no me vayan a mentir: si aquí una mujer de Cojutepec que se le desnuda a un joven, ¿cree que va a salir corriendo? ¿Qué dice usted, pastor? ¿Cree que un joven de Cojutepec va a salir corriendo? No. ¿Y a dónde nos vemos, pues? En San Martín. Vaya, vemos. En la Altavista. Vamos. O vamos a San Vicente. ¿Qué dice? Dice el versículo 12: y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Pero entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hay otro elemento más que nos da pie para poder pensar
capítulo 42, versículo 7. Esto tiene que ver, fíjese bien, con el episodio que vive una persona abusada. Una persona que ha sido abusada o violentada tiene aberración hasta por la misma intimidad. Por ejemplo, hay mujeres que fueron abusadas sexualmente cuando eran pequeñas. Llegan al matrimonio y lo primero que hay es una aversión, aunque están con su esposo. Pero se recuerdan de ese episodio nefasto, de ese episodio doloroso. E incluso tienen que pasar donde psicólogos para poder vivir una plenitud íntima con su cónyuge, porque hay secuelas. Ellas no están mentalmente con su esposo, sino que hacen una retrospección mental del episodio que vivieron. Otro elemento más, una persona que ha sufrido un abuso, cuando ve a su agresor, tiene aberración por él. Dice el 42, versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, ¿qué dice? ¿Qué dice que hizo cuando vio a sus hermanos? Los conoció, mas hizo como que no los conocía. ¿Y cómo les habló José a sus hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué les habló ásperamente? Por el daño ocasionado. Otro elemento más, porque estoy en lo bíblico y quiero pasar a lo práctico. 42, 24 de Génesis. Dice el 42, 24, ¿lo tienen conmigo? Y se apartó de ellos y lloró. Y después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Toma al hermano menor que está ahí con ellos, a Simeón. Falta el otro, el hermano de madre y padre de José. Pero lo primero que quiere hacer él es proteger al menor, porque los mayores, a través de la violencia, quieren ejercer el poder o quisieron ejercer el poder sobre él. Por lo tanto, él busca proteger a su hermano menor. Y el último pasaje, 42, 34, que es el hermano menor de madre y padre de él, dice el 34, y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis. Manda a traer al hijo menor de su papá, a Benjamín. Ahora, como digo, amados hermanos, esto no es una situación que estamos aseverando. Como pudo José haber sido violado sexualmente, pudo habernos sido. En eso dice la interpretación actual de la Biblia. No podemos decir si sí o no. Pero lo que sí podemos hacer esta noche es tomar este pasaje, hacer esta lectura que no es común y reflexionarla para nuestra realidad. Y aquí viene el primer elemento práctico. Amados hermanos, nosotros casi nunca nos damos cuenta de los verdaderos problemas emocionales, sentimentales y físicos de nuestros hijos. Si esta es una cruzada de la familia, hay que también poner en la mesa de discusión, en la mesa de reflexión, que nuestros hijos no se reduce nuestra responsabilidad de padres solamente en el hecho de alimentarlos, darles de comer, darles donde vivir, darles un teléfono, darles estudio, porque a veces ignoramos la realidad de lo que ellos viven. Vivimos una sociedad, amados hermanos, en todo nuestro país, que los niños están expuestos a tanta situación. Los niños están expuestos a las redes sociales, donde ahora se ofrece intimidad por todos lados. Se compran fotografías de niños desnudos, de jóvenes desnudos. Y esto no es algo que hay que espantarse, es algo que hay que ser realistas como padres de familias, como madres de familia, y decir, ¿a qué están siendo expuestos nuestros hijos?
¿Cuántos de nuestros hijos han sido violentados sexualmente el día de hoy? Nosotros vemos el comportamiento de ellos, nosotros vemos la rebeldía de ellos, nosotros vemos las calificaciones de ellos, nosotros vemos que a veces está triste, a veces está extremadamente alegre, tiene bajones emocionales, pero no nos preguntamos por qué. ¿Por qué? Le repito la estadística, todos los días en el 2018 del país, 11 niños, niñas y adolescentes fueron abusados sexualmente, 11 diarios. Y que según dicen las estadísticas y las investigaciones, antes de la pandemia era una realidad social. Después de la pandemia eso no mejoró, eso se agravó porque la gente estaba en su casa. La gente vivía en su casa. ¿Cuántos de nuestros hijos, cuántos de nuestras hijas adolescentes ya fueron manoseadas en el centro de estudios, en la casa donde vivimos? No, pastor, pero es que ahí solo la familia. El 90% de violaciones, ¿sabe de parte de quién son? De la familia, de personas allegadas. ¿Cuántos de nuestros hijos están siendo hostigados sexualmente? Pastor, ¿y la iglesia se escapa de esa realidad? No. En la iglesia también no solamente llegan hermanos, llegan primos. Llegan personas que no llegan a buscar a Dios, andan ahí lenteando a ver quién se descuida. Ahí tengo yo un sinvergüenza que sí, yo creo que hablaron con él la semana pasada, pero a una niña que tiene un poquito de retraso mental, regalándole una rosa. Tiene un viejo que de 50 años, perdón la expresión viejo, pero enfermo. A otra hermana diciendo: estoy enamorado de usted y viera que esto y que el otro y aquello. Porque también en la iglesia hay un campo grande para que estas personas puedan abusar. Había otro viejo loco que llegaba, yo ni sé decirle hermano a ese. Con las niñas se ponía a contar dinero, pero era dinero de mentira, solo el de arriba era de verdad. Después cortaba papeles blancos y se sacaba el fajo de billetes para que vieran que tenía dinero. Una realidad de violencia sexual. Una realidad que pueden estar viviendo nuestros hijos. ¿Cuántos de nuestros hijos en los centros de estudios están siendo objeto de estos abusos? ¿Cuántos? Hostigados por maestros, por maestras. Y quiero mencionarles una realidad, que tenemos hoy día una niñez que está sufriendo el peor desamor de parte de los padres del siglo XXI. El peor desamor. Papá no es aquel que: si yo te doy todo, hijo. No. Los hijos necesitan platicar. Los hijos necesitan que sus padres y madres jueguen con ellos, que platiquen con ellos, tenerles confianza. Si eso estábamos hablando, mire, si no es cosa de que yo tengo, vaya un hermano dice: yo tengo 30 hijos. Pues sí, pero no los ha criado él. Tener hijos es estar con ellos ahí, lidiar con ellos, desvelarse con ellos, hacer tareas con ellos, platicar con ellos. La niñez que hoy está viviendo en nuestro país, en nuestras ciudades, es la niñez que está sufriendo el peor desamor por parte de los padres. No les tenemos paciencia. Solo les ponemos un video en YouTube, le bajamos un juego en el teléfono y ahí jugar. Nuestros hijos están siendo criados por los juegos de video.
Nuestros hijos están siendo criados por los programas de entretenimiento que le llaman talk shows, donde para que sea un rating mayor tiene que aparecer un jovencito pegadito de pantalón, homosexual declarado, hablando de temas de carácter de índole sexual, para que funcione el programa. Nosotros como padres, fíjense, ¿hasta dónde llega esto? Yo tengo dos niños pequeños, uno de 6 años y la otra de 3. Y ahí están viendo muñequitos. Ahí están. Espéreme, mire lo que están viendo. Y ahí aparecía un caballito que no sabe si es macho o hembra. Ahí aparecían los niños, un niño chica así pequeño ofreciendo a la otro una situación sexual. Ponga atención lo que ven nuestros hijos, porque con esa educación es muy fácil que cuando ellos se enfrentan a un abuso, cuando ellos se enfrentan a una plática con un adulto, también pueden ser violentados. Génesis 37, esta es la última parte que ya se me fue el tiempo. Dice Génesis 37 en el versículo 2: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad, y aquí me llamó la atención mucho, ¿de cuántos años tenía? 17 años. ¿Qué hacía? Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Quiere decir que a su corta edad ya ejercía trabajo. A su corta edad. Y en el trabajo, ¿a qué se va a enfrentar? A una posibilidad de ser abusado. Dice una hermana que mandó a su hija porque estaba haciendo las prácticas de bachillerato, la niña de 16 años, llegó donde un abogado y llegó al abogado y le dice: mire, yo quisiera trabajar haciendo las prácticas, esto y que el otro. Llegó el primer día, llegó el segundo día, el tercer día, el señor patrón donde estaba haciendo la práctica la agarró por detrás, la abrazó y le dijo: hoy vas a ser mía. Salió corriendo. Pero ¿qué tal con aquellas niñas menores que no salen corriendo, sino que tienen miedo de la amenaza, o por otro lado les ofrecen dinero? Son objeto de abuso. Son objeto de abuso. Contaba otro caso terrible de que ahora le ofrecen a los niños teléfonos. Te voy a regalar un buen teléfono, pero dame un beso. O el último que me contaba una hermana, que se fue el cipote al gimnasio, y bueno, no hay problema porque todos son varones, pero ocurre que llegaba un señor y le dijo: yo quiero que seas mi novio. ¡Qué barbaridad! Y el muy dundo le agarra un regalo en Navidad de $50. Le digo a la mamá: mire, vaya a regresárselo, porque esto que le hago a este señor, hasta que se lo cobre, y de ser posible cámbialo de gimnasio. Además se lo está arruinando porque está tomando volados de ese energizante, y eso desarrolla las hormonas. Para un hombre se las desarrolla más femenina. Así que tengan cuidado los que van al gimnasio aquí. Bueno, versículo 3. Dice el versículo 3: y amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Fíjese que este hombre no pone límites. Al no poner límites, José se ganó el odio de todos sus hermanos. Uno como padre debe ser inteligente, hermanos. Hay que tratar a los hijos por igual. No podemos darle prioridad a uno, porque ya ven los problemas que se dan. Voy en el otro versículo 10. Versículo 10 dice que le contó José a su padre y a sus hermanos, pero su padre, cuando él estaba contando, ¿qué hizo su papá? ¿Qué hizo su papá? ¿Le qué? No tenía paciencia para escuchar a su hijo. Así tienen nuestros hijos ese problema cuando quieren contarnos algo.
Mira papá, fíjate, ay, ahorita no ves cómo vengo de trabajar de San Salvador, vos. Teneme misericordia, le dice el papá a la niña, al niño. Estoy cansado. He venido a ver El Salvador. Menos mal que perdió ayer. Y su hijo le quiere contar algo. Su hijo le quiere contar que el profesor de matemáticas le ofreció pasarle la materia si tenía algún encuentro íntimo con él. Su niña le quería contar que una persona que llegó a la iglesia le estaba diciendo que salieran. Eso le quería contar su hijo. Pero no pudo contárselo porque le reprendió. Versículo 13. Y dijo Israel a José, ¿qué le dijo, amados? Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. ¿Y qué hace el papá? Ven y te enviaré a ellos. Lo enviaba a los peligros. Lo enviaba a los riesgos. Hermano, quiero darle un consejo a usted que tiene hijos, especialmente si son menores o incluso ya mayores. Nunca se los preste a nadie. Los hijos son suyos. Dios se los dio a usted. Ay, pero es que se van a quedar a dormir donde la fulanita. No. Para que suceda un abuso y una desgracia es cuestión de segundos y de minutos. No, pero es que se van a quedar con el tío. No. Vamos a traerlos. Vamos a traerlos. A mí me ha tocado ir a traer a mis hijos a las 2 de la mañana. No, yo los voy a traer. Ahí espéreme que yo llego por ellos. Porque a veces andamos en vigilias predicando esto y lo otro. No, yo llego a traer a mis hijos donde estén. Ahí conmigo a la par. Si una persona llega a mi casa a dormir, sea quien sea, familiar o que sea, los hijos duermen con nosotros, con mi esposa y conmigo. No, en su cuarto. No, aquí van a dormir con nosotros a la par. ¿Dónde estás, hijo? ¿A qué hora salís de trabajar, hijo? ¿A qué hora salís del trabajo? ¿A qué hora salís de la universidad? Yo te voy a ir a traer, yo voy a ir a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Aunque se enojen, los hijos se enojan. Ay, papá, es que vos me querés controlar. Ay, mamá, es que vos no sé qué. Pero es mejor ser desconfiado a vivir una tragedia como la que vive mucha gente en el país. Una persona llegó a trabajar y dice que como a las 6 de la tarde llegó a la casa y la mamá la estaba esperando a esta jovencita y llegó como a las 8 de la noche, no le quiso decir nada. A los 3 meses se dieron cuenta que estaba embarazada. Hasta entonces le contó a la mamá de que en realidad esa noche que llegó tarde el jefe la había llevado y había abusado de ella sexualmente. Había abusado de ella sexualmente. Y asústese, el jefe cristiano el jefe. Y ahí nació la niña. Hermanos, es una situación de riesgo que nuestros hijos viven. En esta cruzada de la familia, quiero dejarle en su corazón la importancia de que amemos a nuestros hijos no del diente al labio, que los cuidemos, que los protejamos, que hagamos de ellos seres que amen a Dios por sobre todas las cosas y personas que sean de bien para nuestra sociedad. Hay otro tema que yo quería abordar también con ustedes, pero era muy extenso, que es esto acerca de la diversidad sexual, de la identidad sexual y de la familia cristiana, porque esa es otra cosa que también está afectando a nuestros hijos. Un impacto que hay porque ya no lo podemos evitar. Eso está en redes sociales, eso está en la televisión, eso está en las escuelas, eso está en las universidades, en todos lados. Hace unos meses Dios nos dio la oportunidad de ir a predicar allá a Houston, Texas, donde un primo mío. Y como era primera vez que íbamos allá a Houston, entramos a un lugar y entonces me dice mi niño que quería hacer pipí
Y cuando entramos al baño, el problema es que había un baño para niños, para niñas, y el otro baño solamente tenía el signo de hombre y de mujer. ¿Y en cuál, papá? Me dice. ¿En cuál tenés que entrar? Le digo. En el de varones. Pues en el de varones vamos a entrar. En el de varones vamos a entrar. Pero es así. Nuestros hijos e hijas ahora ahí tienen la panacea, el ofrecimiento. Y yo siempre he dicho esto: aunque nuestros hijos estén expuestos a todo, lo que va a importar son los principios que usted le ha enseñado como creyente. Lo que va a importar es la claridad con la que usted les hable. Lo que va a importar es el día que usted se siente y les diga: mire hijo, mire hija, varón y hembra Dios nos ha formado. Y aunque tengan influencias de todos lados, ellos van a estar cimentados en lo que nosotros le hemos dado el ejemplo como padres. Iglesia de Cojutepeque, amemos a nuestros hijos, porque son una responsabilidad que Dios nos ha dado a todos nosotros. Amar a nuestros hijos no solamente es decírselos, es demostrárselos cada día y pedirle a Dios que los lleve en el hueco de su mano para que no sean objeto de ningún abuso ni de ninguna otra influencia que no vaya conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te damos